Cuando hablamos de ética, casi siempre pensamos en reglas, en lo que está bien o mal hacer. Pero, ¿y si la pregunta más importante fuera otra? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, para explorar un enfoque que se centra en algo mucho más profundo, en quiénes deberíamos ser. A ver, ante un dilema moral, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es una pregunta que se enfoca en la acción inmediata, en la decisión que hay que tomar. Y la verdad es que la mayoría de las teorías éticas más famosas giran en torno a esta cuestión. Pero, aquí es donde la ética de la virtud, digamos que le da la vuelta a la tortilla. Mueve el foco de la acción hacia la persona. Y de repente, la pregunta clave ya no es sobre el hacer, sino sobre el ser. Y créanme, este pequeño cambio lo transforma todo. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, hasta la antigua Grecia. Y ahí nos encontramos con un gigante del pensamiento, Aristóteles. Él estaba convencido de que toda vida humana tiene un propósito, un objetivo final. Y ese gran objetivo es lo que él llamó florecimiento. La palabra original en griego es eudaimonía. Lo que Aristóteles decía es que todo lo que hacemos, desde lo más trivial hasta lo más importante, en el fondo busca alcanzar este estado de plenitud, de desarrollo humano completo. Pero ojo, es súper importante entender esto. Cuando Aristóteles habla de felicidad, no se refiere a la alegría de un momento, a un placer pasajero. No. La eudaimonía es algo mucho más hondo. Es el resultado de una vida vivida con propósito, guiada por la razón y, sobre todo, construida a base de cultivar hábitos excelentes, o sea, las virtudes. Bien, ¿y cómo se cultivan esas virtudes? Bueno, aquí Aristóteles nos da una herramienta genial, el concepto del justo medio. Miren el ejemplo, es súper claro. La virtud no es un extremo, sino el equilibrio perfecto entre dos vicios. Pensemos en la valentía. Por un lado tienes la cobardía, que es la falta de coraje, y por el otro, la temeridad, que es un exceso de coraje, es lanzarse sin pensar. La valentía, la virtud, está justo ahí, en el medio. Y esto no es algo con lo que uno nace, es un hábito que se va forjando con práctica y buen juicio. Y aunque esta idea nació hace siglos, su eco ha resonado con fuerza a lo largo de la historia. Tomás de Aquino, por ejemplo, la integró en la teología. Y ya en el siglo XX fue revitalizada por pensadores como Elizabeth Anscombe o Alasdair MacIntyre. Hoy en día, filósofas como Martha Nussbaum la conectan con debates súper actuales sobre justicia social. O sea, sigue muy viva. Ahora, para entender bien qué hace tan especial a la ética de la virtud, vale la pena compararla con las otras dos grandes corrientes éticas. Esto nos va a ayudar a tener como un mapa mental de las diferencias. Esta tabla lo resume perfectamente. A ver, fijémonos en la fila de prioridad. El utilitarismo se enfoca en las consecuencias. Se la pasa calculando qué acción va a generar el mayor bienestar para el mayor número de personas. La deontología, en cambio, se centra en el deber, en seguir la norma correcta sin importar el resultado. Pero la ética de la virtud, esa juega en otra cancha. Su prioridad absoluta es el carácter. Por eso su pregunta no es qué hacer, sino qué clase de persona ser. Y esto no se queda solo en la reflexión personal, para nada. Tiene unas implicaciones gigantes para cómo vivimos en sociedad. Este enfoque es en el fondo una propuesta para construir una mejor ciudadanía. Esta frase de Aristóteles es fundamental para entenderlo. Lo que nos dice es que, aunque ser una buena persona y ser un buen ciudadano no son exactamente lo mismo, están súper conectados. La salud de nuestra comunidad depende directamente de la calidad del carácter de la gente que la forma. ¿Y por qué es tan importante para la vida pública? Pues porque una democracia no se sostiene solo con leyes y reglamentos. Necesita ciudadanos con carácter, gente responsable, justa, solidaria, que no solo busque el beneficio propio, sino un bien común real, algo que vaya más allá de un simple cálculo de costos y beneficios. Y para esto se necesita prudencia. Los griegos la llamaban phronesis, que es esa sabiduría práctica para saber qué hacer en cada situación concreta. Bueno, para ir cerrando, volvamos al corazón de esta filosofía, porque más allá de su historia o de cómo se aplica a la política, su verdadero poder está en cómo nos hace repensar la vida moral. Y este es el punto clave de todo.
La ética de la virtud no va de coleccionar rasgos buenos como si fueran estampitas. Se trata de algo mucho más profundo, de forjar la calidad de nuestro ser, de dejar una marca, una impronta en nuestra propia humanidad. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. En un mundo tan obsesionado con las reglas que hay que cumplir y los resultados que hay que conseguir, ¿no será que nos estamos olvidando de la pregunta más importante de todas? La de cómo podemos llegar a ser simplemente mejores personas.